Imagina una lista que empieza antes de que existieran las ciudades que hoy conocemos. Imagina números que se alargan como hileras de cuentas. 28.800, 36.000, 43.200. Imagina que esos números no son mitos sin orden, sino entradas en un libro de contabilidad, con el nombre de un gobernante seguido por su cifra, como si alguien hubiera registrado no solo reyes, sino mandatos, términos de servicio, una nómina de lo divino. ¿Y si los Anunnaki desaparecieron porque llegó algo más poderoso? Esa pregunta cabe en la palma de una tableta de arcilla, y esa tableta aún susurra cuando la rozas con la yema del dedo. La cuna de ese susurro es Sumer. Llanuras de barro, canales que reflejan el cielo, y sobre todo, templos que funcionaban como las primeras oficinas del mundo. No eran solo altares, eran registros, almacenes, buzones donde se recibían ofrendas y donde los escribas anotaban quién debía qué a quién. La escritura cuneiforme nació así, como contabilidad. Los primeros textos son listas, recibos, inventarios. Un templo era una central administrativa y un santuario al mismo tiempo. Entre esos textos, la lista de reyes sumeria, conocida entre los estudiosos por el catálogo BB 444, se lee como una mezcla de genealogía, mito y contabilidad. Allí aparecen nombres como Alulim, cuyo reinado se cifra en 28.800 unidades. Aparecen cifras que en la notación mesopotámica se expresan en Sar, N y S. Sar, si lo pensamos en voz baja, es una palabra que designa una magnitud grande en la aritmética sumeria. Una unidad compuesta, que los escribas utilizaban para contar kilómetros de tiempo, que hoy nos parecen imposibles. Ninguna de estas cifras debe tomarse a la ligera, ni tampoco como una proeza literal de longevidad humana. Son, más bien, marcas de un modo de pensar el tiempo y la autoridad que nos resulta ajeno y sugestivo. Y junto a esas cifras aparece otra palabra, breve y densa, me. En las tablillas, el me, a veces escrito me, otras mi, aparece como un conjunto de privilegios, artes, normas y poderes que sostienen a la civilización. Un me es en cierto sentido un paquete. Puede ser la técnica de construir canales, la fórmula para fundir cobre, la liturgia correcta para encender un festival, o la autoridad para gobernar un templo. Los dioses tienen me, las ciudades reclaman me, los reyes presumen me. Es un inventario de capacidades y legitimidades que se transfieren, se comercian, se pierden. Escuchar estas palabras en la noche provoca una sensación parecida a abrir un cofre de oficina antiguo. Sellos de arcilla, sobres con cuentas, órdenes selladas por un dedo divino. Y en medio de esa burocracia divina, los Anunnaki aparecen menos como seres supremos y más como funcionarios, con jurisdicciones, con ciudades asignadas. Eridu, Nippur, Uruk, Ur, Lagash, Sipar, y con tareas concretas. Enki en Eridu es el artesano y el ingeniero del agua. Enlil es el que decide, el que sopla la regla política desde Nippur. Inanna se mueve con ambición entre cortes y me, como quien reparte permisos. Ninhursag, o Beletili, aparece como la que modela y da forma a la mano de obra humana. Son nombres conocidos, y los textos que los mencionan, el Eridu Génesis, el Atrahasis, fragmentos del poema de Gilgamesh, los inscriben en historias que mezclan lo administrativo con lo mítico. Pero no todo en estos textos es simple organización. Hay detalles que incomodan. La lista de reyes no solo enumera gobernantes, calcula sus tiempos en cifras que convierten reinados en eras. El Eridu Génesis cuenta ciudades anteriores a la humanidad. El Atrahasis y el Gilgamesh describen a los dioses preocupados por su alimento, por la disminución de las ofrendas, por el ruido humano que los desvela. En un pasaje terrible de esos relatos, los dioses se apiñaron como perros en el muro celestial, una imagen que hiela, seres celestiales reducidos a la vigilancia temerosa, junto a su propio hambre y su propia fragilidad. Son dioses que necesitan cultos, que dependen de mesas y raciones, que cuentan sacos de ofrendas. No son omnipotentes en el sentido absoluto. Son funcionarios con chequeras divinas. Si esto suena extraño,
Lo es porque nos enfrentamos a un sistema de pensamiento donde lo sagrado se entrecruza con lo administrativo. Los sellos cilíndricos que aparecen en las excavaciones muestran escenas que hoy podríamos interpretar como ceremonias, pero cuyos detalles insisten en la gestión, listas, delegaciones, créditos, supervisión. Un sello puede mostrar a una divinidad entregando un objeto a otra, como si transfiriera un permiso. Los himnos y las inscripciones de los templos enumeran funciones. Tal dios es responsable de esto, tal otro es guardián de aquello. Las tablillas encontradas en archivos reales son copias y copias de inventarios. Y los escribas, esas manos que rascan la arcilla con cálamos afilados, dedicaron siglos a inspeccionar y copiar textos que preservaban un orden administrativo. No solo historias, pero hay más. Los textos narran episodios en los que la relación entre seres humanos y divinidades se quiebra. El diluvio, en sus distintas versiones, es una de esas fracturas. En el Atrahasis, los dioses deciden reducir la población humana porque el ruido y la molestia de la humanidad exceden sus tolerancias. Y cuando la catástrofe llega, las mismas deidades muestran miedo, hambre y confusión. En Gilgamesh, los dioses se arrepienten y hacen juramentos, hacen promesas y trazan límites. Después del diluvio, la memoria divina cambia. Hay juramentos solemnes, sellos colocados, un orden reescrito. Los relatos describen no una muerte absoluta de los dioses, sino una pérdida de control, una retirada o una reestratificación de poderes. Los dioses hacen votos, a veces se esconden, a veces vuelven a las sombras de los templos. La arqueología, por su parte, ofrece un silencio significativo. No existe hoy una evidencia material que confirme todos los detalles espectaculares que algunas interpretaciones modernas han querido sacar de estos textos. No hay artefactos que prueben ingeniería anacrónica, ni documentos que transformen estas cajas de arcilla en pruebas de tecnología buitresca. El silencio no niega la narrativa, la deja suspendida. Los arqueólogos encuentran tablillas, sellos, ruinas de templos, leen en la curvatura de las letras y en la repetición de nombres un mundo de administración y mito. Pero entre lo que narran las tablillas y lo que podemos afirmar con certeza sobre lo que realmente ocurrió, hay un espacio abierto, un ancho corredor de indefinido. Ahí es donde la imaginación y el método, la hipótesis y la cautela se encuentran. Si prestamos atención a estos puntos, emerge un patrón. Los Anunnaki aparecen como gestores dependientes de un orden de ofrendas y legitimidades. Su poder está en la administración del Me, en la supervisión de cultos y en la adjudicación de capacidades. Y, en varios pasajes, ese poder se muestra frágil, se insinúa que podría ser desplazado, que podría perderse, que podría ser suplantado. Ahí se abre la pregunta que nos trajo hasta aquí. ¿Y si su desaparición no fuera un borrado abrupto, sino la consecuencia de la llegada de algo que reconfiguró ese orden? Algo más poderoso en sentido político, cósmico o institucional. Antes de seguir, y si este tipo de misterios te acompaña por la noche, déjame un aviso breve. Si te gustan estas historias, deja un like y dime en los comentarios desde dónde me escuchas. Es un gesto pequeño, como dejar una ofrenda en el umbral de un templo, pero ayuda a que estas tablas de arcilla sigan hablando. Volvamos ahora a los testimonios concretos. Para sostener la hipótesis de que pudo llegar algo más poderoso, es útil repasar 10 claves que emergen de los textos y de las piezas arqueológicas, cada una como un fragmento de un expediente que no termina de cerrarse. 1. La lista de reyes sumeria y sus cifras. El documento que conocemos como lista de reyes mezcla reinados exagerados con reinados más modestos. Alulim y otros nombres encabezan una época donde los reinados se cuentan en zar, esas grandes magnitudes, mientras que en periodos posteriores las cifras se vuelven humanas. ¿Qué representa esa transición? Una lectura es que se registró una memoria antigua de tiempos en los que lo que se consideraba poder estaba medido de otra manera. Otra lectura es que el texto mezcla tradición mítica y registro histórico deliberadamente.
En cualquier caso, la lista es una pieza que obliga a preguntar por discontinuidades. 2. El me como tecnología social. Cuando los textos hablan de me, describen transferencias de competencias, un dios que cede un me a otro, un templo que adquiere un me, que le permite una función. Esta idea sugiere que el poder podía reorganizarse mediante la transferencia de paquetes de legitimidad. Si una fuerza externa entró en juego, quizás su efecto fue precisamente redistribuir o anular esos paquetes. 3. Ciudades anteriores a la humanidad. El Eridugénesis contiene imágenes en las que las ciudades existen antes de que la humanidad aparezca como fuerza productiva. Es una inversión que pone en primer plano la existencia de estructuras, templos, canales, archivos, independientemente de la población. ¿Qué significa que una ciudad tenga existencia previa en un mito? Podría ser un vestigio de memorias de épocas en que la ocupación humana fue diferente, o una forma de decir que los templos eran entidades perennes que sobrevivían a cambios poblacionales. 4. Divinidades que trabajan. No son figuras etéreas. Los dioses, en varios himnos y actos administrativos, se muestran realizando labores, supervisando construcción, recibiendo informes. Es una teología laboral, donde lo divino es también gestión. Esta dimensión funcional hace más plausible la idea de que su presencia pudiera volverse redundante si cambiaban las rutinas productivas. 5. Escenas de hambre divina. En Atrahasis y en otros textos, hay pasajes que describen a los dioses angustiados por la falta de ofrendas, por el ruido, o por la incapacidad de controlar la producción humana. La imagen de las deidades apiñadas y temerosas subraya que su existencia depende de un flujo de recursos simbólicos y materiales. 6. Sellos y archivos. La abundancia de sellos cilíndricos y la práctica de copiar textos muestran que los pueblos del sur mesopotámico tenían un aparato archivístico complejo. Documentos fueron reproducidos, guardados, consultados. A medida que los escribas copiaban, algunos textos se volvieron canónicos. Ese aparato es tanto causa como efecto de la administración religiosa. Cambia lo que se recuerda y cómo se recuerda. 7. El diluvio como reescritura. El episodio diluvial, en sus versiones, no solo destruye, reconfigura relaciones. Tras la catástrofe, los dioses hacen juramentos, se reasignan privilegios, y la memoria colectiva se recuela a través de nuevas tablillas. Es un momento donde la institucionalidad divina puede haberse reestructurado. 8. Juramentos y leyes divinas. En varias piezas, las deidades hacen promesas con formalidades parecidas a las legales. Eso insinúa que la política celestial tiene procedimientos y límites. Por tanto, la llegada de una fuerza capaz de desafiar esos juramentos tendría que operar dentro o contra un sistema codificado. 9. La copia continua por siglos. La preservación de textos durante generaciones muestra que hubo interés en mantener ciertos registros, pero también permite que se inserten añadidos, réplicas, errores, reescrituras. El resultado es una tradición textual densa que combina memoria y reelaboración. 10. El silencio material sobre lo extraordinario. Finalmente, hay una ausencia. No hay una evidencia contundente que transforme estos textos en pruebas de una presencia anacrónica o de tecnología imposible. Ese silencio arqueológico no anula las narrativas, pero las deja flotando en una niebla interpretativa habitada por posibilidades. Juntar estas claves ofrece una imagen. Un sistema donde el poder se formaliza, se contabiliza y a la vez es frágil. Si un actor nuevo hubiera irrumpido en ese escenario, una fuerza más poderosa, en el sentido que tomemos esa palabra, su llegada habría podido manifestarse de distintas maneras. Antes de esbozar 3 lecturas posibles, escucha la noche de la ciudad. El barro enfriándose, la cuerda del canal que cruje, el eco lejano de un escriba que termina su línea y presiona el punzón para cerrar una sílaba. Es en esa acústica en la que cabe imaginar una crisis administrativa. La primera formulación es la del desplazamiento por otra entidad o colectivo más poderoso. En este enfoque,
Lo que llega no es necesariamente un meteorito ni una nave, sino una fuerza política o religiosa que reordena alianzas celestiales. Los textos sumerios y acadianos registran en ocasiones conflictos entre dioses. Inanna, por ejemplo, asciende con ambición y capta a Me, que antes pertenecían a otros. Una lectura posible es que hubo una redistribución de Me, a favor de nuevas coaliciones divinas que, a su vez, reorganizaron la relación con los templos humanos. Pros. Esta hipótesis encaja con el tenor administrativo de las fuentes y con la recurrencia de transferencias de Me. Contras. Exige que aceptemos que los textos registran un cambio real, y no solo una reelaboración literaria posterior. La segunda formulación concibe la llegada de lo más poderoso como un fenómeno natural o cósmico que hizo inviables las antiguas interacciones. Aquí, el algo es un evento, un colapso climático, una pandemia que reduce la producción de ofrendas, un impacto que altera rutas comerciales y canales. Los relatos del diluvio, con su reconfiguración de la providencia divina, sirven como ancla textual. Pros. Muchas sociedades efectivamente se transformaron por causas ambientales. Los textos mismos hablan de hambre y escasez divina. Contras. Aunque es plausible en términos generales, esta lectura no explica por sí sola por qué la memoria administrativa registra transferencias de Me y cambios de jurisdicción con la precisión que muestra la lista de reyes. La tercera formulación es menos espectacular y más institucional. La transición cultural o tecnológica que dejó obsoletos ciertos roles templarios. Si el Me puede transferirse y las capacidades pueden codificarse, quizás se desarrollaron métodos de mediación a distancia, sistemas rituales nuevos, formas de legitimación que no requieren presencia directa, o incluso una burocracia humana tan sofisticada que el contacto divino se volvió superfluo. En ese caso, lo más poderoso es una abstracción, una nueva forma de organización social que reconfigura dónde reside la autoridad. Pros. Explica por qué los escribas siguen copiando y preservando textos mientras la presencia divina cambia. Encaja con el peso del archivo. Contras. Plantea un proceso lento que las fuentes no siempre describen con claridad. Cada una de estas lecturas encuentra anclaje en fragmentos textuales. En el Eridu Génesis, la preexistencia de ciudades sugiere estructuras que sobreviven a cambios de población. En los himnos y en Atrahasis, la atención de los dioses por la alimentación y el ruido sugiere vulnerabilidad. En la lista de reyes, las variaciones en el cómputo de tiempo presagian cambios de escala. No hay, sin embargo, una sola lectura que domine de manera concluyente. El corpus es rico en pistas, pobre en certezas. Imagina ahora una escena reconstruida con el tacto y el rumor en primer plano. Es de noche en Eridu. Las lámparas de aceite proyectan círculos anaranjados sobre la arcilla húmeda. Un escriba dobla su tablilla como quien cierra una carpeta. Los sellos esperan sobre una mesa de adobe, como fichas que ya no se entregarán. En la sala mayor, las estatuas de las divinidades muestran su faz, pero sus manos parecen vacías de los gestos que antes realizaban. No están para recibir, ni para dar. El agua de los canales entra con un sonido monótono. En la distancia, una antorcha se apaga, y nadie se levanta a encenderla. Es posible imaginar que en esa misma noche, alguien o algo tocó la puerta de la administración celestial y pidió rendición o pacto. Es posible imaginar que el eco fue un decreto, o un viento, o un nuevo conjunto de normas. Pero imaginar no es afirmar. La sensación que se va formando es la de un traslado burocrático, una mudanza pensada, archivos empaquetados, recontabilizados, jurisdicciones reasignadas. Y sin embargo, hay rasgos que no encajan con una simple mudanza. Hay silencio en el estrato material donde esperaríamos pruebas de un gran paso, y hay consignas legales y ceremoniales en las tablillas que parecen resistirse a cualquier solución demasiado simple. Es en este punto, cuando la noche en Eridu sigue su ritmo lento y los escribas han cerrado sus mesas, que conviene detenerse un instante. Hemos reunido pruebas, imágenes y posibilidades. Hemos nombrado a los actores, y hemos puesto en el aire 3 formas distintas de interpretar una desaparición que, quizá, no fue tal.
La pregunta inicial sigue ahí, más nítida. ¿Y si los Anunnaki desaparecieron porque llegó algo más poderoso? Tal vez fue un competidor. Tal vez fue un desastre. Tal vez fue una evolución institucional. O tal vez fue una mezcla de las tres. Pero antes de aceptar cualquier respuesta, hay que mirar más de cerca cómo los propios textos narran la reacción de las deidades ante lo imprevisto. Juramentos que suenan como documentos legales, ritos que intentan cerrar grietas, copias que preservan un refrán de la memoria. Y hay que seguir escuchando el sonido de la arcilla al secarse, porque en ese sonido podrían estar aún las instrucciones que faltan. Si te gustaría seguir este viaje por las tablillas y los sellos, y escuchar lo que más adelante sugerirán las fuentes sobre un encuentro posible entre los Anunnaki y lo que llegó después, acompáñame. Si quieres más relatos para soñar, suscríbete y descansa bien. Queda, entre las tablillas y el silencio, una parte del expediente que pide no solo lectura sino reconstrucción afectiva. ¿Cómo podrían haberse movido las piezas cuando la autoridad cambió de manos o simplemente dejó de ser visible? No vamos a repetir datos ya dichos, más bien, vamos a caminar por esos pasillos archivísticos y abrir cajones que quizá contengan pistas menores pero sugestivas. Tomemos primero la hipótesis del desplazamiento por otra entidad o colectivo más poderoso, y miremos los pasajes donde el poder cambia de dueño, como si fuera un sello que rueda sobre una cola de arcilla húmeda. Hay mitos donde el traspaso de competencias aparece con nitidez ritual. En el poema en el que Enki pierde, en cierta forma, su monopolio de facultades, Inanna emerge como la figura que reúne me que pertenecían a otros. El relato tradicionalmente llamado Inanna y Enki, o el robo de los me, describe a la diosa de Uruk viajando a Eridu, seduciendo a Enki con banquetes y bebidas, y regresando con cajas que contienen esas potestades. Desde la confección de coronas, hasta el arte de la escritura, desde la potestad de la soberanía, hasta la música. Si imaginamos ese relato como transacción política, sugiere que el poder podía transferirse por maniobras de diplomacia, astucia o alianza, no siempre por violencia abierta, sino por realineamientos que alguien con suficiente leveza y voluntad podía orquestar. Es una escena que puede leerse tanto como fábula moral, como registro simbólico de procesos reales de redistribución. Alguien gana me, otro pierde me. La administración debe reescribir sus listas. Ese tipo de transferencias no son meras metáforas. La lista de reyes sumeria, combinando tradición y memoria administrativa, registra cambios de sede en la realeza. Cuando el centro de la legitimidad se desplaza, las listas lo anotan. Por eso la idea de un colectivo más poderoso puede tomar la forma de una alianza de dioses o de una coalición humana que, representada por un nuevo portador de me, reorganiza jurisdicciones. Piensa en ello como en una fusión empresarial. El sello antiguo se coloca a un nuevo contrato. Los registros de la contabilidad se reorganizan. Algunos capítulos del libro se copian de nuevo para justificar la nueva jerarquía. En términos literarios, los mitos conservan la memoria de esas sustituciones. En términos prácticos, podrían quedar huellas en la manera en la que los envoltorios rituales se reconfiguraron. Pros de esta lectura. Es fiel al material textual que insiste en transferencias de me, en rivalidades divinas y en la posibilidad de reubicación de la soberanía. Si una deidad como Inanna puede presentarse en Eridu y llevarse facultades, ¿por qué no imaginar coaliciones más amplias que reordenaron la geografía del poder? Además, los sellos cilíndricos y las inscripciones administrativas muestran que el traspaso de responsabilidades se registraba. No era algo intangible, sino algo que requería documentación. Contras. Aceptar que estos relatos registran, en todos sus detalles, realignaciones históricas, implica suponer que las crónicas mixtas de mito e historia son informes directos, cuando a menudo también funcionan como reelaboraciones ideológicas, escritas siglos después para justificar nuevas hegemonías. En otras palabras, la fuente puede ser tanto testigo como argumento. Imaginemos la escena. Un consorcio de ciudades que reclama mayor acceso a los me, mensajeros que llevan listados a la puerta del Ekur en Nippur, una sesión donde las deidades, en términos que suenan a notaría,
acuerdan reasignar derechos. Si algo así ocurrió, y la literatura sugiere que estas sesiones, en clave mítica, fueron consideradas posibles, entonces la desaparición de ciertos nombres divinos del escenario público podría entenderse como desplazamiento, no aniquilamiento, sino reubicación administrativa. Los antiguos escribas habrían dejado constancia en sus listados y en las copias perpetuadas por las escuelas de escritura. Por eso la memoria nos llega fragmentada y resistente al mismo tiempo. Pasemos ahora a la segunda posibilidad, que lo más poderoso fuese un fenómeno natural o cósmico, un acontecimiento que interrumpió la cadena de suministro ritual y material, y por tanto la razón de ser de la presencia divina, tal como la narraron los textos. Atrahasis y las versiones del diluvio en Gilgamesh describen un mundo en el que los dioses se ven sobrepasados por la demografía, por el ruido, por la falta de silencio que les permitía su reposo. Es revelador que los dioses se muestren angustiados por la interrupción de su dieta simbólica. En los himnos y en las narraciones, la ofrenda es un alimento que asegura la continuidad del orden celeste. Cuando esa economía ritual falla, la administración divina se resiente. Hay cuentas que no cuadran, raciones que menguan, funcionarios que no reciben su estipendio. Si el flujo de ofrendas se interrumpe por causas ambientales, sequías que reducen la producción agrícola, salinización de tierras que drena la riqueza de las cercanías de los canales, rupturas en las rutas de caravanas por cambios climáticos, la consecuencia administrativa es directa. Menos grano significa menos ofrendas, menos mantenimiento de templos, menos rituales, menos labor para los dioses que dependen de la manutención humana. Arqueólogos modernos han discutido la posibilidad de deterioro ambiental en el sur mesopotámico, que obligó al desplazamiento de asentamientos y a la refocalización de recursos. Esas teorías no están en contradicción con lo que los mitos narran sobre hambre y escasez, aunque la relación causal nunca puede afirmarse con total concreción a partir de los textos míticos. La ventaja de esta lectura es su congruencia con procesos que conocemos por otros casos históricos. Sociedades enteras se reconfiguran tras crisis ecológicas. Los mitos del diluvio, además, relatan no solo destrucción sino reordenamiento. Los dioses, avergonzados o resentidos, reformulan sus relaciones con los humanos y entre ellos. Contras. Un fenómeno ambiental explica por qué disminuye la interacción ritual, pero no explica necesariamente por qué la lista de reyes conserva tanto detalle administrativo sobre transferencias de me, o por qué los cambios de jurisdicción aparecen registrados con minuciosidad. Si todo colapsó violentamente, esperaríamos quizá una ruptura más abrupta en el archivo. En cambio, la copia continua por siglos sugiere procesos mixtos. Hay destrucción y hay archivística que sobrevive para narrarla. Aquí conviene detenerse en una imagen concreta. Durante siglos, las orillas de Mesopotamia soportaron salitre acumulado en los campos por la irrigación mal calibrada. El barro se vuelve menos fértil. Los canales se obstruyen, la economía se contrae. Imagina la noche en una aldea que ya no produce suficiente. Las ofrendas escasean, los dependientes del templo reciben raciones menguadas. Los sacerdotes compilan inventarios con preocupación. Los dioses, en los relatos, se muestran vulnerables a ese desgaste. Si lo más poderoso que llegó fue un clima que alteró la ecología productiva, entonces su llegada fue menos un visitante y más una marea lenta que desmontó la arquitectura ritual desde sus bases económicas. La tercera formulación que debemos precisar es institucional y menos espectacular. La idea de una transición cultural o tecnológica que, con tiempo, dejó obsoletos ciertos roles templarios. Ya hemos dicho que él me opera como un paquete de prerrogativas. Imagina, ahora, que esos paquetes pudieron ser codificados, reglamentados y administrados por procedimientos que con los siglos se volvieron autónomos. Las escuelas de escribas, la normalización de fórmulas litúrgicas y la complejidad creciente de la contabilidad pudieron en conjunto desplazar parte de la presencia directa de lo divino hacia formularios humanos y estructuras impersonales. Lo más poderoso sería en esta lectura una abstracción. Una nueva forma de organización social que concentra la autoridad en la institución,
no en la manifestación visible de la deidad. Hay un precedente textual que alude a la burocratización del culto. Fórmulas repetidas, listados de ofrendas, nóminas de funcionarios, todo ello copiado una y otra vez. Lo que antes quizá fue memoria viviente, pasa a ser memoria escrita y replicada. La escritura, paradójicamente, puede hacer que algo deje de necesitar la visita presencial del poder que la originó. Si él me puede transmitirse como contenido, una receta ritual, un procedimiento de irrigación, un dispositivo de legitimación, entonces, también puede quedar inscrito en prácticas humanas que se ocupan de su reproducción sin mediación omnipresente. Es la diferencia entre un fabricante que supervisa cada pieza y una fábrica cuya producción continúa, aunque el inventor ya no se encuentre en la línea. Pros de esta lectura. Encaja con la evidencia archivística de copiado masivo y con la creciente profesionalización de funciones en Mesopotamia. El archivo mismo se vuelve la nueva soberanía. Contras. No satisface plenamente la sensación de ruptura que los relatos del diluvio o las listas de reinados primigenios transmiten. Además, la institucionalización es un proceso gradual. Difícilmente explica desapariciones rápidas o cambios visibles sobre un mapa de templos. Importante. Estas tres hipótesis no se excluyen mutuamente. Es concebible una cadena causal donde un episodio climático acentúa tensiones políticas, y esas tensiones son aprovechadas por coaliciones emergentes que redistribuyen mientras que la institucionalización ya presente canaliza la gestión del cambio. En términos de arqueología textual, esos procesos dejarían huellas mixtas, entradas en listas, relecturas míticas, copias archivadas, capas de abandono en las edificaciones. Es plausible que la desaparición de ciertas manifestaciones divinas fuese, al menos en parte, una composición de desplazamiento político, crisis ambiental y transformación institucional. Volvamos por un momento a los detalles que sostienen esta mezcla. El episodio en el que los dioses se apiñaron como perros en el muro celestial, una imagen que los textos conservan con crudeza, no habla tanto de aniquilación como de humillación, de pérdida de la facultad de permanecer en lugares seguros. Esa reducción no necesariamente conduce a inexistencia. Puede conducir a replegamiento, a pacto o a reinvención. En la práctica administrativa, cuando un cuerpo directivo se ve quebrado en su capacidad de percibir ingresos, tiende a externalizar o a delegar funciones. Así, las escrituras que continúan, esas copias meticulosas de himnos y listados, pueden representar la nueva fase de la gestión. Lo que antes era presencia, ahora se preserva como archivo. Hay también pistas menores que parecen confirmar un proceso de burocratización prolongada. La proliferación de contratos, la estandarización de cuentas, la formación de escuelas donde los mismos textos se memorizan y reescriben. Es una maquinaria que, a la larga, reduce la necesidad de manifestaciones miraculosas, porque la eficacia de la administración humana comienza a garantizar cierto orden. Pero si aceptamos esto, debemos reconocer que en el espacio simbólico todavía circulaban relatos que hablaban de deidades con volición propia. Y la tensión entre lo escrito y lo vivido es donde se localiza parte del misterio. ¿Qué ocurre cuando el archivo continúa y la multitud de creyentes percibe menos presencia manifiesta? Las narrativas responden con mitos de retirada y reescalonamiento. A este punto conviene traer la palabra indefinido, porque en el registro arqueológico y textual hay trayectos que no se pueden cerrar con certeza. Entre la narrativa que se expresa en los textos y la evidencia material que rescatan las excavaciones, existe un tramo que se marca, no con datos, sino con posibilidades. Indefinido como categoría, no es fracaso de la investigación. Es reconocimiento del pliegue donde la historia y la imaginación se encuentran y dialogan. En ese pliegue podemos contemplar con humildad. Vemos líneas de evidencia que empujan hacia una hipótesis o hacia otra, y sin embargo no hay todavía base para una conclusión única y definitiva. Los escribas mismos parecen haber sentido esa tensión. Copiaron, corrigieron y añadieron notas en los márgenes como quien intenta fijar algo que se desvanece. Consideremos ahora algunas pequeñas piezas de archivo que, tomadas en serie,
componen una posible narración híbrida. En ciertos estratos, los templos parecen mantenerse in situ cuando la población se reduce. En otros, hay señales de abandono y reocupación. Las tablillas muestran continuidad en los rituales, pero también variaciones. Algunos himnos se reescriben, ciertos me son reelaborados en su enunciación. Esto sugiere no un único evento catastrófico que borra y se lleva todo, sino una transformación por fases. A la vez, la insistencia en la copia perpetua parece apuntar a una voluntad: preservar un orden antiguo aun cuando los soportes materiales se debilitan. Imagina, una vez más, una noche pero con un detalle distinto. Un escriba viejo en una escuela de Uruk. La luz de su lámpara centrada en un renglón donde la fórmula de una ofrenda aparece ligeramente alterada. Está corrigiendo una palabra porque ahora la receta exige un ingrediente distinto. El templo ya no recibe la misma cebada, la elaboración requiere un sustituto. Esto es burocracia en movimiento. Ajustes finos que testimonian cambios reales en los circuitos de producción, y por ende, en lo que sostiene a la divinidad. La modificación de una línea ritual en una tablilla puede equivaler a la sustitución indirecta de la presencia divina por práctica humana sostenida. A lo largo de este recorrido, la pregunta del título sigue girando en el aire como una ficha arqueológica que se observa con una lupa. ¿Y si los Anunnaki desaparecieron porque llegó algo más poderoso? Podemos ahora afinar nuestra respuesta con una frase cauta. Es posible que la llegada de algo más poderoso haya tomado formas diversas, desde alianzas divinas que redistribuyeron hasta procesos ambientales y transformaciones institucionales, y que la combinación de esos factores haya producido la impresión textual de retirada o ausentamiento. El corpus sumerio ofrece, en su mezcla de himno, tratado administrativo y mito, un testimonio complejo que nos permite ensayar estas lecturas sin afirmarlas categóricamente. Aún así, en la materialidad de las tablillas y en la fisiología de los sellos hay una persistencia inquietante: la obsesión por la memoria. Los escribas no dejarán de copiar. Cuando la noche desciende sobre un archivo, sus manos siguen rasgando la arcilla porque saben que el futuro, si es que existe, pasará por estas letras. Esa insistencia por la memoria sugiere algo adicional: la posibilidad de que la desaparición, si tal cosa ocurrió, fuera resistida con literatura. La lista de reyes no es un simple catálogo, es un argumento acerca de quién merece ser recordado y en qué escala temporal. Sus cifras monstruosas al principio y sus duraciones más humanas después podrían ser, entre otras cosas, una forma de medir el cambio entre un tiempo mítico y otro administrativo. ¿Qué pasaría si nos permitimos una última imagen, una que combine lo posible con lo poético, y que nos deje dormir con la sensación de que algo persiste? Imagínalo. Una barca que navega muy temprano por un canal sucio. El agua refleja tablas de arcilla esparcidas en la orilla. El escriba mayor toma una tablilla vieja, la alza a la luz, y lee un nombre que ya no se pronuncia en las calles. Es el nombre de un funcionario divino. El eco que devuelve la lectura rebota en una sala vacía. Nadie responde. El escriba clava el punzón y anota una corrección. Registrado pero no verificado. Es una nota mínima, casi administrativa, pero lo que contiene es la voluntad de no dejar que el recuerdo se extinga. Luego la deja sobre la pila, y la pila crece durante generaciones. Es posible que en algún punto del relato, lo que llegó fuera efectivamente algo más poderoso. No necesariamente un objeto de fuera del mundo, sino una sinergia de causas: poder político reorganizado, debilitamiento ecológico y la consolidación de la administración humana, cuyos efectos combinados provocaron la retirada visible de ciertas manifestaciones divinas. Es igualmente posible que ninguno de esos factores por sí solo sea suficiente, y que la única respuesta honesta sea la del indefinido. La arqueología y la filología nos ofrecen guiños, no pruebas perentorias. Queda finalmente una lección que los archivos nos brindan, y que es relevante incluso cuando cerramos esta noche. La administración es memoria que exige alimentación. Los dioses, en la Sumeria que hemos visitado con la imaginación, existen en tanto reciben. El lector de tablillas,
en tanto alimenta la memoria. La comunidad, en tanto sostiene un orden con sus actos. Cuando la cadena se rompe, por la llegada de una fuerza nueva, por la variación del clima, o por la transformación institucional, la realidad cambia de manera sustancial. Pero el cambio no borra del todo. La copia, la palabra escrita, la constante del archivo, se vuelven modos de resistencia. En ese punto, los Anunnaki pueden dejar de aparecer en la calle como antes, pero sus nombres siguen inscritos en la arcilla, siguen susurrando cuando rozas una tablilla. Mientras el barro se seca y la noche adviene, la respuesta se nos escapa con la misma suavidad con que se apagan las lámparas en una sala de archivo. No hay una conclusión rotunda. Hay trazos, hipótesis, imágenes y confidencias. Podemos dormir con una hipótesis preferida, pero es más honesto dejar la puerta abierta a las otras. Los mitos están ahí para recordarnos que la historia antigua no es una línea, sino una red de relatos que se tensan y se aflojan con los años. Que esta inquietud te acompañe como rumor antes del sueño. Arcilla, cálamo, un sello rodando sobre papel de barro y una lista que continúa en voz baja. La noche es propicia para sostener preguntas que no piden respuesta inmediata. Si evocas estas escenas en tus sueños, la noche en Eridu, las manos del escriba, la caja de Me que se traslada por caminos invisibles, quizá al despertar te sorprenda un deseo antiguo. Mirar de nuevo una tabla de arcilla con la yema del dedo, y pensar en lo que se pierde y en lo que permanece. Descansa ahora con esa imagen, y con la certeza amable de que, aunque el registro sea a veces indefinido, la curiosidad no se extingue. Las tablillas seguirán hablando para quien quiera escucharlas, y en su voz hay siempre un punto de asombro que nos recuerda que la historia, como la noche, guarda sus misterios y sus nombres.